Capítulo 5. Interesante primer día en UA, POV normal, un día después del examen de admisión. Al día siguiente del examen de ingreso de UA, los profesores estaban reunidos viendo la lista de puntajes de los estudiantes que ingresaron al curso de héroes, la cual estaba organizada desde el más alto hasta el más bajo, mostrando tanto puntos de villano como de rescate. El grupo de este año fue muy prometedor. Pensar que ese chico Bakugou lograra llegar al segundo lugar solo con puntos de villanos es muy sorprendente, comentaba uno de los profesores, notablemente sorprendido de que el rubio cenizo, que formaba tanto escándalo en el grupo, haya logrado hacerse paso hasta el segundo lugar con 120 puntos de villano y ninguno de rescate con su salvaje y hábil forma de luchar. Al parecer todos los robots de la zona iban directos a él porque lo tacharon como el mayor peligro, comentó otro profesor con vestimenta vaquera mientras leía el reporte dado por el curso de apoyo que construyó a los robots. Eso es interesante. También utilizaba sus explosiones para redirigirse en el aire y acabar con los robots. Su puesto se debe a su gran tenacidad y habilidad pura, comentaba otro profesor con el cabello blanco y un traje de héroe en su mayoría rojo, mientras se mantenía viendo con los brazos cruzados y una mirada estoica a las imágenes de Katsuki mientras luchaba. Ahora, ¿qué les parece si hablamos nuevamente del primer lugar?, dijo la profesora de cabello negro y vestimenta sexy con una leve sonrisa mientras observaba la imagen del chico que ocupaba el primer lugar en la lista. Era Izuku Midoriya con 146 puntos de villano y 170 puntos de rescate, coronándose como el más prometedor de todos. Pues dejando de lado el asombro hecho de que posea una cantidad desconocida de quirks, la verdad es que estuvo muy bien, controló muy bien sus peleas y de distintas formas diferentes destruía y neutralizaba a los robots, decía el profesor con vestimenta de vaquero con una buena imagen del peliverde que logró desenvolverse demasiado bien durante el examen. También está el hecho de que siempre que veía a alguien en potencial peligro lo ayudaba aun si esto significaba desviarse de la destrucción de los robots, dijo un héroe con apariencia de astronauta con orgullo en su tono debido a que valoraba mucho al chico que se centró mucho en salvar a los demás participantes, o por lo menos aligerar su carga. ¿A nadie más le intriga el hecho de que tenga tantos quirks?, preguntó un profesor con apariencia bestial con intriga mientras estaba con las manos en la mesa debido a que parecía ser el único curioso sobre el tema. Pues claro que nos interesa, pero aún así no vamos a averiguar nada si teorizamos, solo aceptémoslo y continuemos, contestó un hombre alto de cabello largo y desaliñado de color negro con algunos cabellos colgando enfrente de su rostro. Él aparentaba tener más de 30 años. Tenía notables ojeras, una pequeña barba y bigote, una vestimenta completamente negra que consta de una camisa manga larga y un pantalón del mismo color con un cinturón que poseía distintas herramientas, unas cintas de color gris alrededor su cuello a modo de bufandas acompañadas de unos lentes amarillos con rendillas que le permitieran ver. Es destacable el hecho de que al parecer puede combinar sus quirks, resaltando ese golpe que le dio al 0 puntos del área B, opinó con calma un profesor con apariencia extraña que hasta parecía estar cubierto de cemento, aunque eso solo fuera la manifestación de su quirk. Apuntaba a una pantalla donde mostraban detalladamente cómo Izuku despegaba del suelo a mucha velocidad para romper su manga, desprender fuego negro azabache y rayos carmesí para después golpear al 0 puntos, causando que se desprendiera la cabeza del impacto. Y las cámaras con dificultad pudieron ver cómo causaba esas ondas expansivas en el aire que se dirigían a los otros 0 puntos, por lo que no sabemos si también utilizó otro quirk, dijo el héroe de cabello blanco con una leve mueca de molestia al ver que la imagen de Izuku en el cielo apenas se veía. Después de todo esto se le veía muy cansado y notablemente afectado cuando bajó a congelar el cuerpo del 0 puntos y salvar a Uraraka Ochako, comentó el héroe de ropas vaqueras mientras observaba una pantalla donde se muestra a Izuku congelando el cuerpo del 0 puntos para después ayudar a Uraraka y cargarla. Es normal, después de todo no solo se estaba excediendo con un quirk, sino que se estaba llevando al límite con varios simultáneamente. No me sorprendería si quedara lisiado o en coma después de hacer todo lo que hizo, respondió Recovery Girl con calma en su asiento, recalcando el hecho del sobreesfuerzo de Izuku. Los demás héroes concordaron debido a que todos habían sido testigos o víctimas de las fuertes repercusiones que tienen varios quirks en el usuario. Seguramente también tenga un quirk regenerativo para contrarrestar en lo posible las repercusiones de sus quirks, de otra manera no me explico cómo pudo seguir en pie, dijo Present Me con una sonrisa mientras que se relajaba en su asiento y ponía los pies en la mesa con calma.
Todos estos héroes / profesores hablaban en una mesa de juntas mientras que enfrente de una gran ventana de tamaño pared que daba una grandiosa vista de Japón estaba el director Nezu dándoles la espalda a todos teniendo una sonrisa en su cara. Definitivamente tratar con este grupo será muy interesante, dijo el pequeño director con su sonrisa teniendo ese presentimiento. Mientras tanto el hombre pelinegro con un aura somnolienta estaba viendo detalladamente la información legal de Izuku y la de los demás participantes que lograron ingresar a la academia, después de todo serían sus alumnos. En la playa en la noche en la misma playa en la que Izuku era entrenado por All Might, estaba el mismísimo héroe número 1 parado esperando a que llegara su alumno peliverde, a pesar de ser de noche la zona estaba bien iluminada. El héroe estaba en su forma verdadera para pasar desapercibido por la gente que caminaba por allí, después de todo luego de la exhaustiva limpieza que le dio Izuku ya no había rastros de basura y ahora la gente concurría más al lugar. Luego de unos minutos se acercaba Izuku vestido con ropas casuales las cuales constan de una camiseta verde oscura holgada, un pantalón negro de mezclilla y unas sus botas negras de estilo militar. Hola sensei, saludó Izuku con una leve sonrisa calmada mientras saludaba con una mano a su maestro que le había contactado para reunirse y hablar. También en el teléfono le avisó de que en público solo lo llame sensei o por su verdadero nombre, Toshinori Yagi, aunque a Izuku le parecía mejor llamarlo sensei. Hola joven Midoriya, felicidades por entrar a Yuei joven Midoriya, felicitaba a All Might con una sonrisa después de haberle devuelto el saludo a Izuku. Luego ambos al estar enfrente chocaron los puños con confianza debido a que habían tomado el hábito de saludarse de esa manera. Gracias, por fin nos podemos ver de nuevo sensei, respondió el peliverde con una expresión serena y alegre, desde hacía semanas que no tenía contacto con All Might, y la verdad es que extrañaba hablar con él, de cierta forma era la persona a la que más le tenía confianza sin contar a Toga. Disculpa que no haya podido contactarte antes joven Midoriya, se disculpaba el héroe mientras se rascaba la nuca algo apenado por haberse mantenido fuera de contacto con su alumno. Después de todo debió de haberse preguntado qué fue lo que le pasó. No te preocupes por eso All Might, me alegro de que te he vuelto profesor de Yuei, decía Izuku con serenidad y una leve sonrisa mientras que veía a su maestro rubio. Luego por momentos el peliverde levantó la mirada a la luna que estaba alumbrando con su luz plateada la playa. No es culpa de All Might que tuviera cosas importantes que hacer, después de todo ser el héroe número 1 y tener que estar de mudanza para ser profesor pudo haberle ocupado gran cantidad de tiempo, además de que tenía que evitar que se esparcieran rumores de su nuevo trabajo como profesor de Yuei. Espero que no creas que estuviste primero gracias a mí, yo no estuve en el jurado si piensas que hiciste trampa, aclaró All Might con una leve sonrisa mientras veía a su alumno, el cual al escucharlo volteó a verlo. Lo suponía, de cualquier manera gracias, puede que fuera un poco de trampa ser entrenado por el mismísimo All Might, pero si no hubiera sido por ti no hubiera mejorado tanto, agradecía el peliverde con los ojos cerrados y con una leve sonrisa mientras que recordaba nostálgicamente el momento en el que le dio el villano de lodo a All Might, cuando hablaron en la azotea o cuando All Might le dio One for All después de que Izuku salvara a Bakugou del villano. ¿De qué hablas joven Midoriya? Ya antes eras increíble y hubieras podido entrar a Yuei, no hice mucho por ti, dijo All Might con una gran sonrisa orgullosa del peliverde mientras le sostenía del hombro tratando de que tenga más confianza en sí mismo. Pero fue gracias a que me entrenaste que logré mejorar mi control sobre One for All y pude combinarlo con varios quirks, decía Izuku mostrando agradecimiento en sus palabras mientras que le sonreía con calma al héroe número 1. Seguramente sin su ayuda no hubiera crecido más como persona y no se hubiera hecho más fuerte gracias al infernal entrenamiento. Su maestro era lo más cercano que nunca tuvo a un padre si había que ponerlo en palabras. Luego All Might cambió su expresión feliz a una más seria y algo decaída mientras esta vez con sus dos manos sujetaba a Izuku, lo cual causó que Izuku se extrañara por el repentino cambio de comportamiento de All Might y le prestara atención. Este Kirk es solo tuyo ahora joven Midoriya, todo el esfuerzo que hagas se verá reflejado en tu poder y poco a poco esta antorcha que te pase, o sería más correcto decirle hoguera, comenzará a alumbrar con más intensidad en la oscuridad, comenzó a hablar All Might con completa seriedad mientras veía a los ojos a Izuku. Izuku con calma solo guardó silencio para seguir escuchando lo que tenía para decir All Might.
Y así con poco a poco mi llama se irá apagando hasta solo quedar ascuas si me apagué completamente, en ese momento ya no seré necesario y desapareceré, terminó de hablar el símbolo de la paz, mientras que la luz de la luna se reflejaba en un lateral del rostro de ambos, Olmig con su cara seria e Izuku con su expresión calmada y atenta. Te pones muy profundo a veces, Olmig, pero si tu metáfora fuese cierta me temo que te equivocas, dijo Izuku con una sonrisa de lado mientras que ponía una mano sobre un flaco hombro de su maestro, lo cual sorprende y confunde a Olmig, y este pone un gesto intrigado. Aun si mi fuego aumenta su intensidad, no dejaré que otras llamas se apaguen, entre más mejor y si hace falta, te proveeré calor para que brilles con más intensidad junto a mí, juntos los salvaremos a todos, continuó Izuku con una mirada llena de convicción y seguridad como si estuviera determinado a cumplir con lo que decía. Olmig por su parte al oír las palabras de su alumno sintió un nudo en la garganta y simplemente sentía frustración consigo mismo. Oh joven Midoriya, si tan solo supieras, si tan solo te lo dijera, pensaba el héroe número 1 con dificultad debido a que le resultaba casi imposible escupir las palabras que quería a Izuku. Luego de unos segundos de silencio Olmig esta vez tenía una gran y llamativa cara de felicidad y alegría para después en cuestión de segundos expulsar una gran cantidad de humo que cuando se despejó lo reveló a él en su forma musculosa con su característica sonrisa deslumbrante. Eso estuvo bien joven Midoriya, de verdad que suenas como todo un héroe. Exclamaba el símbolo de la paz con júbilo mientras que miraba con orgullo al joven peliverde que a pesar de ser solo un chico de 15 años hablaba igual que un verdadero héroe profesional. Mira, es Olmig. Decía un hombre común desde la lejanía completamente sorprendido y emocionado. Olmig se arrepintió de haberse emocionado debido a que había olvidado a la pareja que estaba también en la playa. Rayos, a correr joven Midoriya. Dijo Olmig con su característica sonrisa para después empezar a trotar hacia otra dirección siendo seguido por Izuku que reía un poco debido a que le dio gracia la interrupción tan cómica. Recuerda esto siempre, tu luz aumentará despejando la oscuridad pero eventualmente esta encontrará la forma de volver más fuerte, por lo que estate preparado y siempre supera tus límites joven Midoriya. Exclamaba Olmig de manera inspiradora y llena de convicción mientras que miraba como a su lado su alumno peliverde lo miraba con una leve sonrisa de lado. Jeje, por supuesto sensei, respondió Izuku con una leve sonrisa mientras que seguía corriendo al lado de su maestro. Luego sintió mucha hambre y le llegó una idea muy conveniente. Ahora ¿qué le parece si hacemos una carrera hasta un local donde venden un delicioso katsudon que está cerca? Propuso el alumno peliverde con una sonrisa calmada mientras veía a su maestro esperando una respuesta. Claro, ¿podrás seguirme el ritmo chico? Preguntó el héroe número 1 con una sonrisa desafiante mientras que comenzaba a ir más rápido, pero su alumno peliverde no se quedó atrás y lo alcanzó para decirle, ¿puedes apostarlo? Con una sonrisa igual de desafiante para después comenzar a volar con Flight en posición de Superman mientras que se propulsaba con Pulse para tener más velocidad. Olmig sonrió ante esto y tomó impulso para después dar un gran salto para igualarse en altura a su alumno. Luego ambos comenzaron su carrera hacia el local, Izuku volando con Flight y propulsándose con Pulse para en ocasiones también movilizarse con One for All una vez su límite de vuelo se acercaba. Olmig por su parte con grandes saltos de azotea en azotea se movilizaba sin problema pero lo importante era llegar al puesto antes de consumir más tiempo de su forma musculosa. En el local media hora después de una carrera muy pareja donde terminó ganando Izuku por medio metro, ambos ya habían llegado al local del cual hablaba Izuku, el cual la verdad es que era muy lujoso y atrayente por su estética. El local tenía como nombre Paradise, dentro se observaban varias mesas de madera café oscuro lujosas con asientos con almohadillas rojas muy cómodas a la vista. De un lado estaba la barra de color blanco completamente que delante tenía varios banquillos de color negro que estaban a juego. Detrás de la barra se podía ver varias bebidas, sodas, jugos, cócteles y demás. También la puerta y la ventanilla que va a la cocina que aún sin entrar se podía ver que tenía un diseño moderno y estaba completamente impecable. Detrás de la barra se encontraba un hombre joven de un largo cabello negro con mechones rojos que le llegaba hasta la mitad de la espalda y estaba atado por una cola en la punta. Estaba vestido como un bartender, camisa blanca arremangada hasta los codos, saco negro ajustado que resaltaba su fuerte torso, pantalón negro elegante junto con unos zapatos de cuero negro. Tenía en su muñeca derecha unas cadenas negras algo extrañas, tenía tez pálida, ojos rojos y rasgos faciales detallados y algo suaves.
Estaba secando un plato de porcelana con una toalla blanca y cuando vio a All Might e Izuku fue a atenderlos con una sonrisa cordial. Ambos pidieron sus platos de katsudon hace ya unos minutos. Parecía que solo estaba ese hombre en el local y según Izuku ese era el propietario y la única vez que había venido estaba todo igual. Ahora se acercaba el propietario con ambos platillos en sus manos para depositarlos en la mesa de Izuku y All Might. Que disfruten. Dijo el propietario con una leve sonrisa para después retirarse y dejar a Izuku y a All Might con sus platillos. Una vez cada uno juntó las palmas para decir Itadakimasu, tomaron su primera probada al delicioso platillo. A lo cual All Might se exaltó y se deleitó con el asombroso sabor que tenía la comida. De verdad que están muy buenos. Exclamó All Might muy sorprendido y con los ojos muy abiertos mientras que miraba perplejo el suculento platillo que se mostraba fresco y delicioso. Te lo dije, el otro día Toga y yo comimos aquí y supe que tenía que traerte también, dijo Izuku con una leve sonrisa mientras miraba a su maestro después de haber digerido un poco de su katsudon. Hablando de la joven Himiko, ¿qué tal están las cosas con ella? Preguntó All Might con curiosidad y con una leve sonrisa mientras miraba a su alumno peliverde, luego volvió a tomar un poco de katsudon para llevárselo a la boca y volver a deleitarse con el sabor. Si te refieres a cómo se ha comportado, pues normal, siempre forma alboroto y está animada, respondió Izuku con un ceño algo confuso por la pregunta de su maestro. Luego el peliverde tomó un poco de katsudon mientras que veía imágenes de todas las veces que se divirtió junto a Toga. No me refería a eso, joven Midoriya, aclaró el rubio con una leve sonrisa mientras veía atentamente a Izuku como si esperara otra respuesta. Luego de unos segundos Izuku se puso un poco nervioso y un muy leve rubor se mostró en sus mejillas para desviar la mirada hacia otra dirección. No tenemos ese tipo de relación, tan solo somos amigos, no lo malentiendas solo porque vivamos juntos, contestaba el peliverde manteniendo como podía una expresión calmada mientras que aún era evidente su leve rubor. Me refería a cómo lleva lo de ser aceptada en Yuwei, ¿qué pensabas? Aclaró All Might con una expresión un poco confusa por la extraña respuesta de su alumno. Izuku al escucharlo suspiró con pesadez y algo de alivio. Olvídalo, la verdad es que ha estado muy emocionada y alegre, sin mencionar ansiosa de poder comenzar de una vez las clases, la entiendo completamente, respondía el peliverde con una leve sonrisa alegre mientras veía fijamente su plato de katsudon. All Might al escucharlo sonrió de igual manera para después hacerle señas al propietario bicolor para que le trajera una bebida, a lo cual el hombre atiende con una leve sonrisa. Me alegro, joven Midoriya, ahora hablemos de tus quirks, ¿me podrías hablar sobre ese de fuego negro, el de rayos rojos y el de tus clones? Pedía el símbolo de la paz con un semblante tranquilo mientras veía a su alumno, el cual al escucharlo volteó a verlo mientras masticaba un poco de katsudon que tenía en su boca. Segundos después el propietario dejó la bebida de All Might junto a él, a lo cual el rubio respondió con un gracias. Pues Inferno me permite crear y manipular unas llamas de color negro azabache a voluntad que no pueden ser apagadas con nada excepto por mí, comenzaba a explicar el peliverde con tranquilidad y serenidad mientras que dejaba de lado su katsudon para mirar a All Might. Cuando me propaso pierdo un poco el control de mis llamas y pequeñas ascuas residuales quedan en mi sangre y piel, que si no fueran quitadas por mí terminarían en mi muerte por mucha regeneración que tuviera, explicaba Izuku con una mirada algo seria mientras recordaba las muchas veces que tuvo que apresurarse a apagar las ascuas restantes de su organismo. All Might se tensó y se preocupó un poco por su alumno por los riesgos que estaba tomando al utilizar ese quirk tan riesgoso y peligroso para el usuario. Te arriesgaste mucho al utilizarlas, joven Midoriya, dijo el rubio con una expresión seria mirando a su alumno. Izuku concordó con un asentimiento para después mirarse el puño derecho y después abrirlo para sacar de su palma una pequeña llama negra que se mantenía estable, sorprendiendo un poco a All Might. Tienes razón, pero la verdad es que es un quirk muy útil en combate y aún así me abstengo de utilizarlo lo más posible, decía el peliverde con una leve sonrisa para después apretar el puño y desaparecer la llama de Inferno. Porque si se te va de las manos podrías lastimar seriamente a las personas a tu alrededor, ciertamente es peligroso que lo utilices en personas, tuviste mucha suerte de que solo fueran robots esta vez, decía All Might con seriedad recibiendo un asentimiento por parte de Izuku. Antes de que Izuku volviese a hablar, All Might tomó un trago de su bebida traída por el propietario, la cual por su sabor la identificó como soda de limón.
El siguiente sería Red Bolt, que me otorga la habilidad de producir una gran cantidad de energía eléctrica rojiza en mi organismo, pudiendo liberarla después. Es complicado apuntar bien con este Kirk, sin contar que cualquier pararrayos u objeto de metal que esté cerca puede atraer mis rayos, siguió explicando Izuku con una mirada calmada para después rascarse un poco la nuca al recalcar las dificultades que tenía al atacar con ese Kirk. Repito nuevamente, fue una suerte que hayas tenido como oponentes a los robots, de esta forma los ataques serían sí o sí dirigidos a ellos, opinó el símbolo de la paz con una leve sonrisa mientras que tenía en su mano la soda de limón que le dio el propietario bicolor. Izuku asintió con una leve sonrisa para después levantar su brazo a la altura de su cara. Si me sobreexcedo causa que mi cuerpo sufra varios espasmos de pequeña gravedad provocados por las corrientes eléctricas residuales en mi hipotálamo que se distribuyen al resto del cerebro y por consiguiente mis músculos, siguió hablando el peliverde con una expresión calmada mientras causaba que unos leves pero evidentes rayos rojos fueran producidos por su brazo. Los estudiaste a fondo, ¿verdad?, decía el rubio con una expresión algo asombrada mientras veía con atención cómo los rayos de Red Bolt dejaban de salir del brazo de su alumno. Pues sí y no, al principio después de obtenerlos supe cómo funciona cada uno, pero por distintos factores y una investigación a fondo mía logré informarme bien de un cuarto de los quirks que tengo, contestaba Izuku con una leve sonrisa calmada mientras desviaba la mirada al techo. Olmig mentalmente felicita a su alumno por ser tan curioso de sus propias habilidades, al fin y al cabo el conocimiento es poder y esa información le podría ser útil en batalla. Izuku dijo distintos factores debido a que no quería decirle a Olmig sobre las variadas pesadillas que ha tenido en las cuales en ocasiones se muestran detalles de los quirks que posee, pero gracias a que el antiguo usuario de All for One torturaba a los originales usuarios sacándoles la información. De todos modos el siguiente es Notalone, el cual me permite duplicar partes de mi cuerpo o crear copias dentro de un radio de 30 metros de mí, continuó el peliverde con una expresión tranquila mientras bajaba la mirada de vuelta a su maestro. Luego hizo que de la mesa aparecieran de la nada dos manos que se señalaron entre sí sorprendiendo a Olmig. ¿Entonces tus clones fueron simplemente duplicados tuyos?, preguntaba el rubio con intriga en su tono mientras que acercaba su cara a las manos para verlas más detenidamente, luego Izuku hizo que desaparecieran desvaneciéndose como si nada. De cierta forma sí, solo me dupliqué a mí mismo creándolos a ellos, pero no tienen conciencia individual ni nada, tan solo actúan bajo mi voluntad como extensiones de mi ser de alguna forma, respondió Izuku con calma mientras se recostaba de su asiento con los ojos cerrados. Le molestaba un poco no encontrarle el sentido científico a Notalone y eso fue evidente para Olmig, que rió un poco ante ese aspecto de su alumno. No tiene una repercusión en sí, pero estos no me igualan en fuerza y entre más produzca menos fuertes y hábiles son, dijo el chico reincorporándose en su asiento mientras veía como Olmig le acababa de dar un trago a su soda de limón. ¿Tú creaste los nombres de tus quirks?, preguntaba Olmig con curiosidad mientras que apoyaba ambos codos sobre la mesa. Pues algunos sí, algunos los había nombrado el anterior usuario y otros los cambié debido a que no me gustaban, contestó el peliverde con calma recordando las tardes en las que estaba en casa pensando en nombres adecuados para sus quirks, como algunos que hicieran referencias a sus series o mangas favoritos, nombres ingeniosos o con alguna referencia a temas mitológicos o históricos. Y creo que no se dieron cuenta por las cámaras, pero también utilice un Kirk en el aire cuando lance esos 3 pulsos, agregó el chico con una mirada serena mientras levantaba su dedo índice captando la atención de Olmig, el cual se sobresaltó un poco al escuchar a Izuku. ¿Cómo supiste de las cámaras?, preguntó Olmig notablemente sorprendido de que Izuku supiera sobre las cámaras que tan solo el profesorado de la escuela y los constructores de la ciudad sabían de su existencia. Pues vi varias cuando pasaba por las calles y los callejones, son muy evidentes la verdad, no me sorprendería si alguien más también las habrá notado, contestaba Izuku con una sonrisa algo divertida por la reacción de su maestro. Olmig sintió una gota en la sien y se cubrió los ojos decepcionado de que fueran tan evidentes esas cámaras secretas. El Kirk que utilice se llama Godelles, este me permite hacer varias cosas, ver a largas distancias si está en mi rango de visión, visión ultravioleta, tener una visión infrarroja, visión térmica y con mucha dificultad rayos X, explicó el peliverde con calma enumerando la cantidad de ventajas y habilidades que traía este Quirks consigo, sorprendiendo en gran medida a Olmig, que reconocía que ese Kirk era muy útil.
Eso es asombroso, por eso es que pudiste apuntar perfectamente a los 0 puntos a pesar de estar tan lejos, ¿podrías enseñármelo? Preguntó el héroe número 1 con una leve sonrisa mientras que se mostraba particularmente interesado en ver ese Kirk de visión que eran muy escasos en la sociedad. Está bien, aceptó Izuku con una leve sonrisa divertida para después, cerrar los ojos por unos segundos. Cuando los abrió mostró sus especiales globos oculares completamente decorados como si tuvieran el cosmos dentro de ellos. ¡Guau! Exclamaba Olmig sorprendido y sobresaltándose en su asiento ante lo impresionante que era ver los ojos del peliverde cuando utiliza godelles. Izuku solo tenía una leve sonrisa para después mirar detenidamente a su maestro. Un momento, ¿estás llevando calzoncillos de Olmig? Decía el peliverde algo incrédulo ante lo que estaba viendo, su maestro estaba llevando calzoncillos decorados con su cara en forma musculosa. Olmig se sorprendió ante lo dicho por Izuku, se avergonzó y se puso nervioso mientras que de manera cómica se cubría el cuerpo sintiéndose sucio y queriendo evitar que su alumno lo siguiera observando. Es que tengo muchos gratis y son cómodos y expansibles, no necesitabas ver eso joven Midoriya, tan solo debías de enseñármelos. Exclamaba un alterado Olmig mientras que con nervios le hacía señas a Izuku de que se detuviera. Lo cual causó que Izuku riera un poco apenado para después pestañear volviendo sus ojos a la normalidad. Lo siento, de cualquier manera este Kirk si me sobreexcedo o trato de ver más allá de mi rango de visión causa que un fuerte dolor invada mis globos oculares llegando a causar decoloración en mis iris y expansión de mis pupilas, si no fuera por mi regeneración ya estaría ciego seguramente, dijo Izuku con una mirada serena y una leve sonrisa mientras veía como su maestro se reincorporaba tranquilamente en su asiento al ver que su alumno ya no podría verlo en calzones. ¿Ese Kirk de regeneración tiene algún nombre? Preguntó el rubio curioso por el nombre de ese famoso Kirk regenerativo que hasta el momento mantenía con vida al joven que siempre tomaba tantos riesgos por volverse un héroe. Pues, ese Kirk se llama Mon, la explicación detallada es muy larga pero en resumen causa que todo mi organismo tenga propiedades regenerativas debido a que cada tejido de mi cuerpo posee células madre, por lo tanto puede contrarrestar o aliviar las repercusiones que sufre mi cuerpo, respondía el chico con calma y una leve sonrisa mientras que veía atentamente su brazo con el cual le pegó al robot de 0 puntos en el examen de admisión. Es increíble, ¿y por qué se llama Mon? Preguntaba el héroe número 1 para después tomar un trago de su bebida. Ante esta pregunta Izuku agachó un poco la cabeza con una mirada y una sonrisa algo triste. Pues de alguna forma quería sentir que mi madre estaba conmigo, por lo que lo mejor es hacer homenaje a ella con un Kirk que sin importar el daño que sufra, me alivia y me sana como lo hacía ella conmigo, respondió el peliverde para después levantar la mirada mostrando una sonrisa renovada y alegre que conmovió mucho al símbolo de la paz. Ese es muy conmovedor por tu parte joven Midoriya, créeme que tu madre estaría orgullosa de ver el tipo de chico que eres y en el héroe que te vas a convertir, decía Olmig con completa sinceridad y una mirada llena de orgullo por su alumno mientras que le sujetaba de un hombro con una mano. Gracias, ahora será mejor que terminemos de comer, Toga se debe estar comenzando a molestar por mi ausencia a estas horas, agradeció Izuku con un asentimiento para después recordarle a Olmig que la sabrosa comida se estaba enfriando mientras ellos estaban distraídos. Olmig asintió para después ambos comenzar a comer lo que les quedaba de katsudon. Una vez ambos terminaron de comer se despidieron del propietario que respondió con un vuelvan pronto, para después cada uno irse a su casa no sin antes chocar los puños con unas sonrisas en sus rostros. En casa de Izuku varios días después los días pasaron en casa de Izuku y Toga, y ahora tan solo faltaba un día para comenzar las clases en UA. Izuku no descuidó su entrenamiento, leyó y estudió como hacía de costumbre. Toga por su parte entrenaba sus atributos físicos para tratar de estar a la par que los demás estudiantes que seguramente serían talentosos, sin contar que en ocasiones hablaba por teléfono con Mina Asido, la chica que conoció en el examen de admisión. Actualmente Izuku se encontraba en la sala con una camisa blanca sencilla y un short verde buscando algo con algo de frustración. Buscó debajo de los muebles, detrás del televisor, en el baño y nada. Luego volvió a la sala y exclamó. «Hey Toga, ¿has visto de casualidad dónde está mi uniforme?», preguntó el peliverde desde la sala mientras tenía las manos en cadera y seguía buscando de reojo a ver si encontraba su uniforme de UA. «No lo tengo yo, después de todo ¿qué haría yo con un uniforme de chico?», exclamaba Toga con un tono juguetón desde su cuarto sonando muy sospechosa para Izuku.
Segundos después salió de su cuarto y cuando Izuku volteó a verla se sorprendió. ¿Pero qué? Exclamó el peliverde sobresaltándose un poco mientras veía a Toga, la cual llevaba puesto su uniforme quedándole muy grande y holgado pues no estaba hecho a la medida de ella. Toga veía la reacción de Izuku divertida mientras que tenía una gran sonrisa en su rostro, luego de manera juguetona dio una vuelta sobre un pie para después volver a ver al peliverde. Izuku suspiró algo cansado no teniendo ganas de formar un alboroto para luego mirar a Toga con calma. ¿Qué rayos haces Toga? Preguntó Izuku con calma y una expresión autoritaria viendo a la rubia. Pues me dio curiosidad ver cómo reaccionarías, por lo que lo tomé prestado un momento, respondía Toga con una sonrisa alegre mientras que se veía a sí misma como observando lo grande que le quedaba la ropa de Izuku. Él por su parte se acercó lentamente hasta quedar frente a ella. Pues ya viste mi reacción, ahora ya devuélvelo para limpiarlo y prepararlo para mañana, pidió el peliverde con calma y una mirada relajada mientras le extendía la mano a la rubia, en señal de que volviera a su habitación para quitarse el uniforme. Pero Toga por su parte le sacó la lengua para después recorrer la sala dando saltos ágiles hasta terminar parada sobre el sofá. No seas amargado, deberías estar feliz de que mañana iremos a Yuei. Exclamaba Toga emocionada y llena de energía mientras que extendía ambas manos al aire. Decir que estaba ansiosa era quedarse corto debido a que últimamente cada día aumentaba su hiperactividad y ánimos, cosa que no exactamente le disgustaba a Izuku. Estoy feliz por eso, pero no quita el hecho de que mi uniforme no estará listo si no me lo das ya, respondió Izuku con serenidad mientras que se acercaba lentamente al sofá para levantar la mirada y ver a Toga. La cual se puso una mano en el mentón de forma pensativa y se quedó así por unos segundos. Está bien, te lo daré, pero solo si haces una cosa que yo te diga, dijo la rubia con una sonrisa mientras veía al peliverde. A lo cual el chico suspiró cansado y sintiendo que algo lo haría arrepentirse de aceptar. Dime qué necesitas, ¿dinero o comida? Preguntó Izuku con algo de fastidio mientras tenía los ojos cerrados. Normalmente Toga pedía pequeñas cantidades de dinero para comprarse dulces o trozos de pasteles, o también en ocasiones le pedía a Izuku que le hiciera comida debido a que a ella le daba mucha flojera hacérsela. Quiero que me quites mi kirk, contestaba ella sin quitar su sonrisa para después bajar del sofá de un salto. Izuku abrió los ojos sorprendido ante este comentario pero antes de saltar a conclusiones precipitadas decidió preguntar. ¿Por qué querrías eso? Preguntó el peliverde intrigado ante la extraña petición de Toga. No tenía sentido que de la nada ella le pidiera que le quite la habilidad con la que nació y le permitiría ser una heroína muy útil en el futuro. Pues me da curiosidad ver cómo lo utilizarías tú, de todos modos puedes devolvérmelo después, dijo Toga con una leve sonrisa alegre mientras que se ponía ambas manos en su cintura viendo a Izuku. El cual al escucharla respiró tranquilamente y recuperó la compostura. Supongo que solo por esta vez, pero recuerda darme mi uniforme después, aceptó Izuku con calma y una mirada reprochándole que debía cumplir su parte del acuerdo, a lo cual Toga asintió con una sonrisa victoriosa y satisfecha. Luego Izuku se acercó lentamente a Toga hasta terminar justo frente a ella, luego con lentitud movió su mano derecha hasta la frente de Toga para tocarla con su palma. Luego de eso comenzó a utilizar el All for One para quitarle Transform, liberando un pequeño brillo negro de su mano. ¡Qué extraño se siente! Decía Toga con una gran sonrisa sintiendo entre cosquillas y mareos en su cuerpo. No eran tan malos los mareos debido a que casi eran opacados por una sensación cálida que la cobijaba y parecía protegerla. Una vez Izuku terminó quitó su mano y miró a Toga con calma para volver a extenderle la mano reclamando su uniforme de Yuei. Pues listo, ahora devuélvelo, dijo el peliverde sin darles más vueltas al asunto. Cumplió su parte y ahora le tocaba a su amiga hacer lo mismo, pero grande fue su sorpresa al ver que Toga tan solo negaba con la cabeza. No, ahora tienes que tomar mi apariencia, decía Toga de manera demandante y con una sonrisa llena de soberbia mientras le tocaba la nariz a Izuku con su dedo índice, demostrando que le gustaba tener control sobre el peliverde. Pero tendrías que tener tu propia sangre, ¿verdad? Y tú no tienes ninguna muestra, replicó el chico con una leve sonrisa creyendo que había encontrado una abertura con la cual librarse de las órdenes de Toga. En eso te equivocas Izuku-kun, dijo la rubia con un tono burlón y victorioso mientras que se mantenía con esa sonrisa llena de satisfacción. Después Toga de uno de los bolsillos del uniforme de Izuku sacó un pequeño frasco de sangre que tenía una etiqueta que decía yo acompañado de un dibujito kawaii de Toga.
Preparaste todo esto con anticipación, murmuró Izuku algo irritado ante el hecho de que había perdido mientras tomaba el pequeño frasco. Toga asintió con aires de victoria para después darle espacio al peliverde para que se transformara. Izuku con calma tomó la sangre de un solo trago, sintiendo de una manera muy extraña como el sabor del hierro de la sangre corría por su garganta para continuar por el esófago. Luego trató de activar Transform para en menos de un segundo darse cuenta de que sus ropas y su piel cambiaban de forma. «Wow, con que así se ve cuando me transformo, qué extraño», decía Toga extrañamente asombrada al ver cómo Izuku lentamente estaba adoptando su apariencia. Ella hubiera podido simplemente transformarse frente a un espejo o algo parecido si tenía tanta curiosidad. Al cabo de un minuto Izuku ya tenía la misma apariencia que Toga, incluso llevando una copia de su uniforme de Yuei que le quedaba grande y holgado debido a que no estaba en su cuerpo original. El peliverde se echó un vistazo detalladamente para confirmar que efectivamente no estaba en su cuerpo. Luego Izuku, por mucha curiosidad que tuviera por sentir los pechos de Toga, otra cosa, simplemente se abstuvo de eso y puso una expresión calmada y cansada en su rostro, o en el de Toga. ¿Ustedes me entienden? Pues listo, ahora ya podemos parar todo esto. Preguntó Izuku con un tono cansado, aunque por dentro estuviera increíblemente nervioso, esto debido a que cuando se acercaba a Toga podía sentir como sus pechos rebotaban o como estos pesaban un poco haciendo que tuviera que estar derecho. Está bien Izuku-kun, solo piensa en volver a la normalidad, accedió la rubia con una leve sonrisa para suerte de Izuku. El cual mentalmente agradecía que solo fuera por unos segundos que estuviera en esa forma. Izuku relajó su cuerpo y eventualmente repitió el mismo proceso que hizo antes y poco a poco su cuerpo volvía a cambiar de forma. Al pasar otro minuto Izuku ya casi había terminado y cuando abrió los ojos se percató de que hacía algo de frío, se observó bien y pudo ver que estaba completamente desnudo. «¿Pero qué demonios?», exclamaba el peliverde muy sorprendido y avergonzado con un fuerte sonrojo en su cara mientras que automáticamente se tapaba la entrepierna y se encogía de hombros. Toga por su parte al ver que Izuku estaba completamente desnudo se quedó embobada e hipnotizada viendo el musculado y fornido cuerpo de su amigo, sin contar que pudo ver brevemente eso. «Toga. No te quedes mirando y tráeme ropa», exigió el peliverde completamente avergonzado y enojado mientras que ahora utilizaba un cojín del sofá para taparse la entrepierna. Ante esto Toga despertó de su trance sorprendida para luego limpiarse un hilo de saliva que caía por la comisura de sus labios. «Está bien», accedió la rubia al estilo militar y con algo de pena mientras que también estaba sonrojada. Luego rápidamente se fue en dirección a la habitación de Izuku dejándolo solo en la sala. «Dios, qué vergüenza, nunca vuelvo a hacer esto», se decía a sí mismo el peliverde en voz alta mientras que prudentemente se dirigía al baño en busca de algo que le tapara la desnudez. Toga por su parte estaba en la habitación de Izuku revisando en su closet ropa para darle al peliverde. Ella se encontraba aún con un sonrojo en sus mejillas mientras que sus ojos eran cubiertos por la sombra de su cabello. «Fufuzu, el plan fue todo un éxito», decía Toga en un tono malévolo y sospechoso mientras que tenía una leve sonrisa en su cara. «Ahora entenderá por qué no me gusta practicar con mi Kirk», pensaba Toga sintiéndose satisfecha con el resultado de su malvado plan de venganza contra su mejor amigo peliverde. Esto tiene una explicación, y es que Izuku desde hace tiempo había insistido en que ella experimentara con su Kirk y lo mejorara, cosas como la velocidad a la que se transforma y viceversa entre otras cosas, por lo que él por voluntad propia prestó su sangre para que Toga utilizara su Kirk. El resultado fue una mejoría en el modo en el que Toga usa su Kirk, pero por consiguiente al finalizar el tiempo ella siempre terminaba desnuda. Izuku no aprovechaba esto y daba un vistazo, más bien se cubría los ojos y le daba una sábana a Toga para que se cubriera, pero aún así la vergüenza estaba presente en Toga al estar desnuda frente a su amigo, lo cual simplemente no podía ser perdonado así como así. «¿Con qué plan, decía Izuku desde atrás de Toga con un aura intimidante y con un rostro expresando furia y disgusto, causando que Toga se tensara en el lugar y comenzara a sudar a chorros mientras volteaba muy lentamente hacia atrás. Izuku había ido al baño para ponerse una toalla que cubriera su zona inferior, y cuando vio que Toga tardaba un poco fue a buscarla solo para escuchar que todo fue parte del plan de ella. «Escuchaste mal Izuku-kun. Se trataba de defender la rubia con muchos nervios y algo de miedo mientras que con una sonrisa buscaba alguna excusa que decir.
Lo dejaré pasar si me das de una vez mi uniforme, dijo el peliverde con una mirada fría y vacía intimidando aún más a Toga, la cual sin opciones tan solo agachó la cabeza para después asentir derrotada y sin poder negar nada. Claro, accedió Toga para después ir a su cuarto para quitarse el uniforme de Izuku. Mientras hacía eso pudo recordar cuando lo vio desnudo y cuando este pensamiento pasó por su mente un hilo de sangre bajó por su nariz, el cual se limpió de inmediato sin dar tiempo para pensar en la razón. Una vez se cambió, le dio el uniforme a Izuku y al tenerlo ya en su posesión se fue a su cuarto con una expresión agotada mentalmente hablando. Qué problemática, de cualquier manera se me ocurrió una idea que le servirá, pensaba el peliverde con una leve sonrisa de lado al pensar en una ocurrencia que gracias a esa experiencia podría ayudar a Toga con su Kyok. Horas más tarde ya pasaron varias horas desde aquello e Izuku estaba en su cuarto sobre la cama mientras dejaba algo sobre esta. El peliverde ahora llevaba una camiseta negra y unos shorts grises. Después de dejar la cosa en su cama, se estiró un poco para sonreír para sí mismo y luego, «Hey Toga, ven un momento», exclamó Izuku lo suficientemente fuerte como para que su amiga lo escuchara. Pasaron unos segundos hasta que entrara Toga por la puerta con su teléfono en mano. Ella llevaba una blusa morada sencilla y un short negro y hasta hace poco estaba hablando con Mina Asido sobre que esperaba verla mañana el primer día en UA. ¿Qué pasó Izuku-kun?, preguntaba la rubia con intriga mientras entraba en la habitación del peliverde. Es el momento de que te devuelva tu Kyok, ya terminé lo que quería hacer, respondía Izuku con una leve sonrisa de buen ánimo mientras que se acercaba unos pasos a Toga. No me digas que, querías ver mi cuerpo desnudo, decía Toga sorprendida para después encogerse de brazos cubriéndose los pechos fingiendo estar avergonzada solo para molestar al peliverde. Después recibió una leve palmada en la cabeza por parte de Izuku que tan solo la veía con una leve sonrisa. No idiota, ya encontré una forma de que una vez vuelvas a la normalidad no estés desnuda, contestó Izuku con un ánimo que no se arruinaría por las payasadas y las bromas de Toga. Ella en cambio al escucharlo abrió mucho los ojos y se quedó asombrada. ¿Es en serio?, preguntó Toga muy ilusionada y con una gran sonrisa esperando que lo que decía el peliverde fuera cierto, a lo cual Izuku le asiente emocionándola más aún. Cuando vuelves a tu apariencia estás desnuda debido a que tu piel es la que manifiesta el Kirk y tu ropa no, por lo tanto sería necesario que tuvieras un traje hecho de tu misma piel para que no desaparezca, explicaba el peliverde con calma al alejar su mano de la cabeza de la rubia mientras se acercaba a su cama para recoger algo que no fue visible para Toga debido a que Izuku le estaba dando la espalda. Luego se dio vuelta y enseñó lo que tenía en las manos y era nada más y nada menos que unas mallas de cuerpo entero color negro con franjas rojas en los laterales que parecían estar hechas para una chica. Toga se quedó boquiabierta al ver las mallas las cuales tenían un diseño parecido al traje de héroe que ella había mandado a Yuei. Luego volteó a ver a Izuku preguntándole con la mirada cómo las obtuvo o cómo las consiguió. Utilice Transform para crear esta prenda para ti, también tuve que ayudarme Demon, no Talone y Movilice para que se mantengan así, el cómo la hice es muy complicado como para decírtelo, pero costó mucho la verdad, decía Izuku con una expresión calmada mientras que se cruzaba de brazos orgulloso de su trabajo, en el cual tuvo que exprimir su conocimiento médico y físico al máximo para que funcionara. El cómo lo hizo fue de la siguiente manera. Utilizar Transform para tener la apariencia de Toga y así por consiguiente el material de su piel, la cual era la clave para crear la prenda. Luego utilizar No Talone para crear una fina capa de piel de Toga, la cual tendría que ir expandiendo con mucha precisión. Su precisión tenía que ser exacta debido a que no quería duplicar músculos, otros tejidos y otras cosas. Después cuando la tela de piel alcanzó el tamaño óptimo, Izuku utilizó Movilice para que no desapareciera una vez dejara de utilizar No Talone. Después debido a que aún seguía siendo parte de su ser podía presentar mom en la tela, por lo que con mucha concentración controló los niveles de oxígeno en la tela barra piel para intervenir en su coloración volviéndola negro en un principio para después crear las franjas rojas. Una vez finalizado todo esto tuvo que utilizar Movilice varias veces para asegurarse de que las mallas se queden así a pesar de que él no las mantenga con mom ni con No Talone. De esta manera el peliverde logró crear esa prenda con literalmente piel, pero aún así no tenía ningún olor repulsivo debido a que Izuku mediante un Kirk le dio una fragancia a flores. No sé si eso vaya a funcionar Izuku-kun, opinó la rubia algo insegura mientras que veía atentamente la prenda de ropa que le había hecho el peliverde con mucho esfuerzo. Normalmente siempre que se transformaba la ropa que llevaba encima desaparecía y honestamente no quería poner en peligro la prenda que le había hecho Izuku.
No te preocupes, estoy seguro de que funcionará, aseguró el peliverde con seguridad y con una sonrisa mientras le daba un pulgar en alto a su amiga. La cual se reasignó al ver la confianza que tenía el peliverde en su éxito. Está bien, si tú lo dices, accedió Toga con una leve sonrisa para después caminar en dirección a la puerta para detenerse en seco y voltear a ver a Izuku. Pero espero que no tengas intenciones ocultas, Izuku-kun, dijo la rubia con un rostro ligeramente molesto y hasta adorable si se fijaban bien. Izuku al escucharla solo miró en otra dirección algo ofendido, causándole unas lindas risas a Toga. Toga se fue a su cuarto y se cambió poniéndose la malla encima, la cual para sorpresa de ella le quedaba perfecto como si hubiera sido hecha para ella, en realidad fue hecha para ella. Me queda a la medida. Exclamaba la rubia con emoción mientras entraba corriendo a la habitación de Izuku. El cual al verla no pudo evitar echar un breve vistazo al buen cuerpo de Toga que se resaltaba por las mallas. Pues, ahora vuelve a tener tu kirk, dijo Izuku con calma mientras se acercaba a Toga para ponerle nuevamente la palma de su mano derecha en la frente. Toga se quedó quieta con una sonrisa y con los ojos cerrados para volver a sentir calidez y cosquillas en señal de que Izuku con el All for One le estaba devolviendo su kirk. Ahora bebe un poco, decía el peliverde con serenidad mientras que alejaba su mano de Toga y con la otra le acercaba un pequeño frasco con su sangre adentro. Toga asintió para luego tomar el frasco y darle un leve trago. Después activó su kirk cambiando gradualmente su apariencia y sus ropas. Luego de unos 10 segundos ya se parecía a Izuku y tenía las ropas que éste llevaba. Listo, ahora vuelve a tu apariencia, indicó Izuku con una leve sonrisa esperando que sus horas de arduo trabajo no hayan sido en vano. Toga asintió y ahora estaba volviendo a su apariencia original esperando que las mallas preparadas por Izuku funcionaran. Luego de unos segundos de tener los ojos cerrados se dio cuenta de que la usual sensación de frío estaba ausente, por lo cual abrió los ojos un poco para verse y darse cuenta de que la prenda seguía intacta, por lo tanto fue todo un éxito la prueba. ¡Guau! ¿De verdad que no se derritió? Exclamaba la rubia muy asombrada y emocionada mientras que se observaba exhaustivamente para confirmar lo que había dicho. Pues si salió bien, pensar que funcionaría a la primera, decía el peliverde con una leve sonrisa mientras estaba de brazos cruzados dándole la espalda a su amiga rubia. La verdad es que estaba aliviado de que haya funcionado, después de todo las probabilidades de que se derritieran eran de 78%, de cualquier forma invirtió bien su tiempo para así evitar que alguien viera desnuda a su amiga una vez ésta volvía a su apariencia. ¿Te escuché bien? Por un momento creí que me hiciste usarlo sin tener seguridad de que funcionaría a la primera, dijo Toga en un tono intimidante y de un modo inquietantemente tranquilo mientras que con una leve sonrisa se acercaba a Izuku, el cual se maldijo a sí mismo por haber hablado de más. Pues había que hacer pruebas y griega. Se trataba de excusar el peliverde con una leve sonrisa algo nerviosa mientras que daba algunos pasos hacia atrás quedando acorralado contra su escritorio. Pues hazlas por ti mismo, vaca. Gritó Toga molesta y con un leve sonrojo en sus mejillas mientras que le daba un gancho izquierdo en el estómago a Izuku, causando que éste se retorciera de dolor cómicamente mientras se sostenía de su escritorio. Luego Toga con una mirada seria y fulminante dirigida a Izuku le dio la espalda para después irse caminando a su habitación no sin antes recoger su teléfono. Izuku-kun vaca, no pensé que harías esto por mí, pensaba la rubia algo molesta para después mostrarse conmovida por el gesto del peliverde con una leve sonrisa acompañada de un leve rubor en sus mejillas. Una vez pasado esto Izuku se disculpó con Toga haciéndole de cena unas hamburguesas caseras. Toga sin problemas perdonó al peliverde para que luego las cosas siguieran con normalidad. Izuku preparó su uniforme para el día siguiente y ambos se fueron a sus respectivas habitaciones para dormir. En Yuwei en la mañana ya era el gran primer día de escuela de Izuku y Toga en Yuwei. El peliverde ya estaba vestido con su uniforme de Yuwei al igual que Toga y estaba esperando a su amiga en la salida de la casa con algo de impaciencia. Es hora de que nos vayamos, Toga. Exclamó el peliverde desde la salida para apresurar a la rubia. Toga, que por su parte estaba en la sala frente al altar de Inko Midoriya, estaba de rodillas, con las palmas de las manos juntas y con los ojos cerrados. Al escuchar a Izuku abrió los ojos y se levantó con calma para luego dirigirse a la salida. «Ya voy», exclamaba la rubia con emoción y alegría mientras que con rapidez llegaba al lado de Izuku en la salida de la casa. Su uniforme de chica llevaba una falda verde hasta por debajo de las rodillas en vez de pantalón, tenía unas calcetas negras que le llegaban hasta las pantorrillas y unos zapatos cafés. «¿Qué estabas haciendo?»,
Preguntó Izuku intrigado por la razón de la tardanza de Toga, a lo cual ella voltea a verlo con una linda sonrisa. Solo estaba rezándole un poco a tu mamá para que nos apoye hoy, respondía Toga con suavidad en su tono mientras que tenía una linda sonrisa decorando su rostro. Izuku al escucharla se conmovió y sintió como viejos recuerdos invadían su mente. Mi pequeño Izuku será un gran héroe que salve a las personas algún día a pesar de las dificultades, ese es el tipo de hijo que tengo y del que estoy orgullosa, gracias por ser mi hijo, eran las palabras de su madre que recorrían la mente de Izuku, causando que el peliverde deseara con fuerza que su madre estuviera allí para verlo irse el primer día a la academia con la que soñó toda su vida. Me voy mamá, susurró el peliverde para sí mismo con una leve sonrisa feliz mientras que lentamente cerraba la puerta. Realmente eres genial, dijo una voz muy familiar para el peliverde en un leve susurro que tan solo fue oído por Izuku. Al escuchar esa voz pudo jurar que era la de su difunta madre por lo cual tenía sus ojos ensanchados y buscaba con la mirada su procedencia. ¿Pasa algo Izuku-kun? Preguntaba Toga desde el lado de Izuku con curiosidad y algo extrañada por el raro comportamiento de su amigo. Izuku volteó a verla para darse cuenta de que posiblemente la rubia no había escuchado esa voz. Izuku se calmó y miró la entrada de su casa con una leve sonrisa, convenciéndose a sí mismo de que posiblemente su madre, aun si no estaba con él, estaba viéndolo y deseándole suerte en su camino para ser un gran héroe. Nada, vámonos Toga, nos espera un gran primer día, respondió el peliverde con una expresión calmada y una leve sonrisa mientras que ahora sí cerraba la puerta de su casa. Sí, no puedo esperar. Exclamó la rubia con emoción para después ambos irse caminando en dirección a Yuei. Esta vez no volarían debido a que por ser periodo de clases más personas podrían verlos y posiblemente reprender porque Izuku utilizaba su Kirp sin tener licencia, por lo que ahora se irían en tren hasta la estación más cercana a Yuei. En Yuei más tarde en este momento Izuku y Toga estaban caminando por los amplios pasillos de Yuei buscando el salón en el cual estudiarían a partir de ahora. Izuku caminaba con las manos en sus bolsillos de manera despreocupada un poco encorvado mientras que Toga parecía dar largos pasos con emoción e impaciencia. Busca el salón 1A, dijo Izuku con calma mientras que veía de reojo las entradas de los salones a ver si encontraba el suyo. ¿De verdad es gigante por dentro?, comentó la rubia con asombro mientras que veía la altura de los pasillos o lo extremadamente grandes que eran las puertas de los salones. Es normal si consideras que hay personas que por nacimiento poseen varias características diferentes en su cuerpo, como por ejemplo gigantismo, estos son los quirks de mutación, explicó el peliverde con calma recibiendo un asentimiento de Toga. Luego el peliverde pudo ver una puerta que tenía 1A escrito, y si la lógica del mundo no le fallaba, ese era su salón. Esa es la clase 1A, entremos, dijo Izuku con una leve sonrisa a Toga, la cual lo miraba con una sonrisa alegre para luego asentirle. Izuku abrió la puerta con serenidad para después entrar junto a Toga. Lo que haces es una falta de respeto a los demás estudiantes y a las instalaciones de Yuei, te pido por favor que bajes las piernas. Exclamaba un chico de lentes a un chico rubio en la parte de atrás del salón, cosa que sorprendió un poco a Izuku por lo familiar que le resultaba esa voz. Luego el peliverde junto con Toga volteó a ver su procedencia y se pudo apreciar como en la parte del fondo del salón estaba el chico pelinegro que se encontró en el inicio del examen práctico. Estaba vistiendo el uniforme de Yuei completamente arreglado e impecable. Al que estaba reprendiendo no era otro que Bakugou, el cual lo veía irritado mientras tenía las piernas sobre su pupitre. También llevaba el uniforme de Yuei pero completamente desaliñado y sin la corbata. Izuku al verlos suspiró teniendo el presentimiento de que no estaría en paz y en silencio con ellos dos en la clase. Toga por su parte los veía a ellos esperando ver cómo se desenvolvían las cosas al igual que el resto de alumnos presentes en el salón, ya que en ese momento esos dos eran el foco de atención. Olvida tener, no me importa lo que dices y menos aún obedeceré a un extra como tú, replicaba Katsuki irritado por la intensidad del chico pelinegro mientras le encaraba con una mirada arrogante, aunque al parecer por la situación no había sido él quien inició el conflicto, esta vez. ¿Extra? Oh discúlpame, fui muy olvidadizo y se me olvidó presentarme, mi nombre es Lida Tenya y vengo de la escuela privada Soumei. Decía el chico identificado como Lida con un puño en su pecho en señal de respeto y orgullo a su anterior escuela. ¿Con qué Soumei, eh? Entonces eres un nerd de la élite, ¿verdad? Me voy a entretener mucho destrozándote. Exclamaba Katsuki con una sonrisa agresiva y arrogante de las suyas siendo la persona exasperante e irritable que era.
¿Destrozarme a mí? ¿Con ese tipo de actitud es que piensas convertirte en un héroe? Preguntó el pelinegro algo exaltado por la declaración tan violenta del rubio cenizo. TCH, maldito nerd, masculló el rubio para después desviar la mirada hacia la entrada donde estaba parado Deku y una rubia. Lida no ignoró esto y él junto con todo el salón voltearon la vista percatándose de la presencia del peliverde y la rubia. Toga los miraba a todos con una sonrisa mientras que Izuku se mostraba despreocupado e indiferente ante el hecho de que lo observara. Luego apreció cómo Lida se acercaba con movimientos robóticos hacia ellos. Hola, un gusto conocerlos, mi nombre es Lida Tenya y provengo de... Se presentaba el pelinegro de manera formal hasta ser interrumpido por Izuku. La escuela privada Soumei, te escuchamos, soy Izuku Midoriya, un gusto conocerte, se presentaba Izuku con una leve sonrisa y una mirada calmada viendo al chico de lentes. Y yo soy Himiko Toga, un placer. También se presentó Toga con emoción y con un tono amigable mientras tenía los brazos extendidos en el aire. Un gusto, discúlpame por juzgarte mal. Es que, decía Lida arrepentido por la forma en la que se comportó el día del examen práctico mientras hacía una reverencia de 90 grados, pero fue detenido por Izuku quien le sostuvo del hombro. Oye, no pasa nada, no te preocupes por eso, ese ya es el pasado, ¿todo bien? Dijo el peliverde con serenidad sin quitar su leve sonrisa para después extenderle la mano a Lida, el cual también le sonrió al peliverde. Sí, un gusto conocerlos a ambos, dijo Lida mientras estrechaba la mano de Izuku para después mirar a Toga también. Toga. Exclamó una voz femenina que se acercaba al grupo. Toga, Izuku y Lida voltearon a verla y vieron a una chica de la misma altura que Toga con un cabello corto y alborotado de color rosa. Su piel era completamente rosa pero de una tonalidad diferente, tenía unos pequeños cuernos amarillos resaltando de su cabello, sus globos oculares estaban de color negro mientras que su iris se mostraba de un color amarillo. Mina. Exclamaba Toga de vuelta con emoción y alegría mientras que se acercaba con velocidad a la chica para después ambas encontrarse en un pequeño abrazo. Qué bueno verte aquí, pensé que no pasaría pero aquí me tienes. Decía la peligrosa con alegría mientras que se separaba del abrazo con Toga. Le consideraba una amiga debido a que estaba muy agradecida porque trató de salvarla en el examen práctico, además de que combatieron juntas el poco tiempo restante y estuvieron hablando por teléfono muy seguido desde ese día. Yo supe que entrarías desde el principio. Dijo Toga con felicidad y con completa sinceridad mientras veía a su amiga. Izuku veía esto desde lejos con una leve sonrisa mientras que volvía a poner ambas manos en sus bolsillos. Oh, eres tú Izuku-kun. Exclamó Uraraka desde la entrada del salón al percatarse de la presencia del chico alto y peliverde que la había salvado en el examen práctico. Izuku volteó con calma para ver a la castaña que no había visto desde el examen pero aún así la recordaba como si hubiese sido ayer. Oh, hola Uraraka, digo, Uraraka-chan, saludó el peliverde con una leve sonrisa mientras veía a Ochako. El peliverde tenía el presentimiento de que se estaba tomando mucha confianza con la castaña como para llamarla por el apellido sin un honorífico. Qué suerte que estuviéramos en la misma clase. Decía Uraraka emocionada y con una linda sonrisa mientras que con entusiasmo se ponía frente a Izuku, el cual la miraba hacia abajo por ser más alto. Estuviste increíble en el examen práctico, utilizaste tu hielo y después volabas y después golpeaste el roboti. Exclamaba la castaña haciendo distintas señas con las manos como si quisiera imitar el cómo el peliverde presentaba sus poderes, a lo cual Izuku ríe un poco debido a que le recordaba a cómo actuaba Toga cuando veía sus poderes hace mucho tiempo. Jeje, no fue la gran cosa, la verdad lo hice fue gracias a ti por darme una razón para golpearlo, dijo el peliverde con una leve sonrisa y una mirada calmada mientras se rascaba la nuca. Lo cual causó que la castaña se sonrojara por el comentario del peliverde y empezara a jugar con sus dedos sin saber qué decir. Katsuki por su parte estaba sentado en su asiento mirando fijamente al peliverde. Por su mente solo pasaba el momento de la pelea entre Izuku y el villano de lodo, cuando vio que el 0 puntos de su zona fue derrotado y las palabras que le dijo Izuku después de la pelea contra el villano de lodo. Ya no soy el mismo, soy mejor. A lo cual el rubio cenizo sonrió desde su asiento de manera desafiante. Oye Izuku, te presento a Mina Asido. Exclamaba Toga con una gran sonrisa presentando a la peligrosa ahora identificada como Mina mientras se acercaban al peliverde, el cual se giró para verlas de frente. Mucho gusto, Toga me ha hablado mucho de ti, decía Izuku con una mirada calmada y una tenue sonrisa mientras le extendía la mano a la peligrosa.
Con que tú eres Izuku, las cosas que me decía Toga de ti no dan crédito a lo que veo, respondió Mina con una mirada pícara, mientras que con atención se fijaba de pies a cabeza a Izuku, resaltando el hecho de que era la verdad muy apuesto. Izuku no esperó esto y no pudo evitar sonreír con algo de nervios. Es solo una broma, un placer conocerte. Decía Mina con alegría y entusiasmada mientras que le tomaba la mano a Izuku, el cual suspiró ante la broma de Mina y ahora pensaba que tendría otra Toga que lo molestaría. Mi nombre es Uraraka Ochako, mucho gusto a todos. Exclamaba Ochako con una gran sonrisa presentándose tanto a Ida como Toga y Mina, los cuales le asintieron con unas sonrisas. Me pregunto si hoy tendremos la ceremonia de apertura. ¿O cómo será nuestro profesor? Se preguntaba Uraraka muy animada y con mucha curiosidad mientras que se ponía frente a todos. Ustedes vayan a otro lado si quieren hacerse amiguitos, decía una voz masculina proveniente de la puerta del salón. ¿Eh? Dijeron varios menos Izuku, Katsuki y otro chico de cabello rojo y blanco que estaba tranquilo en su puesto. Toga y Uraraka por reflejo se pusieron detrás de Izuku mientras este se mantenía sereno e inmutable. Cuando todos se fijan bien ven que hay alguien en el suelo metido en un saco de dormir de color amarillo pareciendo una oruga tamaño humano. Era el hombre de largo cabello pelinegro y desaliñado que tenía una expresión de desgano y fatiga. Este es el curso de héroes por lo que ahora tienen 7 segundos para quedarse callados debido a que el tiempo es limitado, decía el hombre mientras que sacaba una mano de su saco para ponerse de pie y quitárselo lentamente. Soy su profesor titular Aizawa Shouta, estoy asignado a la clase 1, y supongo que les doy la bienvenida a Yuei, se presentaba el hombre ahora identificado como Aizawa con una voz apagada y monótona mientras que de su saco sacaba un jugo. Varios se sorprendieron debido a que no esperaran que su profesor se viera así y tuviera esa actitud apagada. Con que él es nuestro sensei, esas gafas que lleva me parecen conocidas, seguramente es un héroe no muy popular, pensaba el peliverde con calma mientras que buscaba en su memoria sobre algún héroe con el nombre de Aizawa Shouta. Puede que sea algo apresurado pero ahora todos salgan al patio, decía Aizawa con un tono cansado mientras que comenzaba a buscar algo en su saco de dormir. Y tendrán que llevar esto puesto, terminó de hablar mientras sacaba de su saco lo que parecía ser el uniforme para actividades físicas de Yuei. El cual era azul con mangas largas con detalles blancos y líneas rojas viéndose muy cómodo y óptimo para actividades físicas. Luego le dio el uniforme a Izuku debido a que era el que tenía justo enfrente. Todos obedecieron la orden de su maestro titular y salieron junto con su profesor al campo de prácticas de Yuei sin saber qué les esperaba. En el campo de prácticas de Yuei, un examen de individualidad. Exclamaban la mayoría de estudiantes incluyendo a Toga con completo asombro y al unísono. Ahora ya todos los estudiantes de la clase 1, tenían sus uniformes de prácticas físicas y estaban con distintas expresiones de sorpresa en sus rostros. Pensé que tendríamos una ceremonia de apertura o una reunión con el consejero estudiantil, decía Uraraka algo confusa mientras recordaba haber leído esas actividades en el panfleto que daba Yuei. Si van a ser unos héroes no tendrán tiempo para esas tonterías, después de todo la libertad de Yuei que les es otorgada a ustedes también es dada a nosotros los profesores, respondió Aizawa con fastidio debido a consideraba insoportable el hecho de que aspirantes a héroes se comportaran de una manera tan infantil. Ustedes ya han hecho esto en primaria, ¿verdad? Este es solo un examen de capacidad física donde les permitiremos utilizar sus quirks como quieran, aclaraba el pelinegro mientras veía a cada uno de los estudiantes para después sacar de su pantalón su teléfono en el cual se mostraban una gran variedad de datos como fuerza, velocidad, etc. Ahora comencemos contigo Bakugou, tú terminaste de segundo en el examen práctico, dime de cuántos metros fue tu mejor resultado al lanzar la pelota de softball. Preguntó Aizawa al rubio cenizo. De 67 metros, respondió Bakugou con sencillez mientras miraba a su maestro con seriedad. Pues haz lo mismo aquí pero utilizando tu Kirk de la manera más eficaz posible, haz lo que quieras con tal de que sigas adentro de esa zona, decía el pelinegro con calma mientras le lanzaba al rubio una pequeña pelota de softball. Luego señaló una zona donde el chico tendría que ubicarse. Excelente, dijo Katsuki con una sonrisa desafiante y emocionada mientras que apretaba la pelota y se acercaba a la zona. ¿Él quedó de segundo lugar?
Preguntó un chico pelinegro con codos extraños, resultando ser el chico que sacaba cinta de sus codos. El mismo chico de la zona C, eso es genial, debe ser muy fuerte, decía otro chico con cabello rojo de puntas mientras veía a Akatsuki emocionado, era el mismo que ayudó con los escombros en la zona de Bakugou. Llegó a la zona y se estiró un poco. Una vez terminó abrió las piernas, posicionándose para después recoger su brazo derecho para atrás. Ahora agregaré mis explosiones Y. Decía el rubio con una sonrisa salvaje en su rostro mientras se preparaba para lanzar. ¡Muere! Exclamó Bakugou con fuerza mientras que lanzaba la pelota. ¡Boom! Fue la explosión que provocó el rubio para propulsar la pelota hacia el cielo, causando que esta a gran velocidad despegara dejando una estela de fuego hasta perderse de la vista de todos menos Izuku, que disimuladamente activaba God Eyes con un ojo observando cómo la pelota terminó toda quemada y gastada mientras caía. Todos estaban algo descolocados con la extraña palabra que había dicho el rubio a la hora de lanzar. Muere. Izuku por su parte sabía perfectamente que podría estar dirigido a él aunque no le dio importancia y volteó a ver a Aizawa. Antes que nada debo saber de qué son capaces y esta es la mejor forma de hacerlo, además servirá para su creación de héroes, decía Aizawa para después enseñar la pantalla de su teléfono con el cual midió la distancia que recorrió la pelota en total. 750 metros. Es imposible. Exclamaba un pequeño chico de cabello morado sin creerse el asombroso resultado. ¡Guau! Parece muy entretenido. Exclamó un rubio con lo que parecía ser un rayo negro en su cabello mientras alzaba un puño emocionado. Podremos utilizar nuestros quirks como nos venga en gana. Decía un chico rubio con una cola resaltando a la vista de cualquiera. Mira Izuku-kun, podrás lucirte. Decía Toga emocionada mientras que le daba unos leves codazos al peliverde, quien se mantuvo sereno y tranquilo viendo al pelinegro. «¿Con qué divertido, eh?», dijo Aizawa con un tono algo intimidante que calló a todos los que estaban emocionados. «Ustedes tienen solo 3 años para convertirse en unos héroes, apuesto a que no tendrán esa actitud todo el tiempo», siguió hablando el pelinegro con una mirada seria sabiendo que el mundo de un héroe profesional es muy duro y despiadado con aquellos que se lo toman como un juego. Hagamos esto más divertido, quien termine en el último lugar en todas las pruebas será tomado como un sin potencial y será expulsado de la academia para siempre, propuso Aizawa con una muy leve sonrisa mientras miraba a sus alumnos, de los cuales la mayoría al escucharlo se sorprendieron muchísimo. ¿Qué? Exclamaron varios de manera simultánea con mucha fuerza sin poder creerse lo extremo que estaba siendo el profesor por tan solo mostrar emoción por las pruebas. Ser expulsado por tan solo quedar de último era algo verdaderamente muy cruel. Con Olmigt en este momento Olmigt estaba en la sala de maestros en su forma original viendo unos papeles donde mostraban quién era el profesor titular de la clase 1, a donde se encontraba su alumno Izuku. Al ver quién era el rubio no pudo evitar agachar la cabeza para sostenerse la frente con una mano sintiendo mucha pena por los alumnos de la clase. Pobrecitos, se van a enfrentar contra mucho sufrimiento apenas iniciando el año, decía Olmigt dándole sus condolencias a los chicos que tendrían que lidiar con un profesor tan estricto como lo es Aizawa Shouta. Buena suerte joven Midoriya, dijo el símbolo de la paz para sí mismo deseándole suerte a su alumno. De vuelta con la clase 1, volviendo con la clase 1, la mayoría todavía no asimilaba la posibilidad de que apenas el primer día de clases estuvieran en riesgo de ser expulsados. Soy libre de hacer lo que quiera con ustedes, por lo que, comenzaba a hablar Aizawa mientras se levantaba un poco el cabello delantero revelando sus ojos y una sonrisa algo aterradora que intimidó un poco a algunos alumnos. Bienvenidos al curso de héroes de Yuei. Exclamó con su aterradora expresión causando que varios se tensaran en sus lugares y no pudieran creer la situación. Ese era su método, varios tenían potencial pero si no lo demostraban sencillamente los expulsaba, no hacían falta héroes que ni siquiera podrían salvarse a sí mismos. Ser expulsado el primer día es muy cruel e injusto. Exclamaba Uraraka sin poder creerse la estricto que estaba siendo su profesor. ¿Quieres saber qué es injusto? Terremotos, incendios, tornados, e inundaciones y ataques de villanos, todo el mundo continuamente es víctima de injusticias que pueden quitarle la vida a personas inocentes, respondía el pelinegro con completa seriedad, causando que varios comenzaran a entender a qué se refería su maestro. Izuku por su parte tenía una leve sonrisa concordando completamente con las palabras de Aizawa.
Por eso es que existen los héroes, para cambiar la situación y salvar a las personas. Si quieres tener una vida normal, haber ido a otra escuela, pero aquí por los siguientes 3 años haré de sus vidas un infierno con tal de prepararlos para el peligroso mundo de un héroe, decía Aizawa mirando a sus alumnos, quienes ya podían comprender las razones de su profesor para ser tan duro. Izuku definitivamente estaba de acuerdo con el pelinegro, todos debían de estar preparados para pruebas, así si querían convertirse en héroes capaces de proteger a las personas. Por eso les digo a todos ustedes que superen sus límites, Plus Ultra, dijo el maestro con una leve sonrisa pero sin malicia mientras veía a sus alumnos y decía el lema de Yu-Wei inspirándolos a todos. Ahora vengan con todo y demuéstrenme lo que valen, comentó Aizawa con una sonrisa algo desafiante para apreciar cómo sus alumnos ya se mostraban determinados debido a que ahora consideraban esto como un reto en el cual no debían fallar. No serían expulsados el primer día, se convertirían pase lo que pase en héroes que salven el día. Aizawa-sensei es muy estricto pero se nota que es bueno, decía Uraraka con una leve sonrisa nada más siendo oída por Izuku, Toga y Lida que estaban a su lado. Sí, pero aún así me esforzaré para no quedar última, decía Toga animada y con una sonrisa desafiante, tomándose muy personal el reto propuesto por Aizawa. Después de todo no se preparó durante meses para ser expulsada el primer día. Izuku por su parte le sonrió a ambas chicas para luego irse con el resto a la zona de la primera prueba. Aizawa por su parte veía como el peliverde se iba alejando con calma para luego observar cómo este voltea a verlo para sonreírle de lado, a lo cual Aizawa responde de la misma manera esperando cómo lo sorprendería el peliverde ahora. Primera prueba. Carrera de 50 metros. La primera carrera fue de Lida contra una chica de pequeña estatura con características y rasgos de rana la cual se llamaba Asui Tsuyu, era una chica de pelo negro recogido con forma de lazo a la altura de su espalda. Tiene unos grandes ojos negros con pequeñas pestañas evidentes en la parte inferior de estos. Tiene unos círculos rosados en sus mejillas y una boca en forma de V estirada hacia los laterales. En sus marcas, listos, fuera. Exclamaba un robot al lado de la pista para correr, el cual también tenía la función de tomar el tiempo de llegada. El primer en llegar fue Lida con 3,04 segundos gracias a su conveniente Quirks que desde sus pantorrillas expulsaba vapor dándole velocidad suficiente, era como ver a un pez en el agua. La segunda fue Tsuyu con un tiempo de 5,59 segundos que logró saltando muy alto gracias a su Quirks que la hacía ser mitad rana. La siguiente carrera fue entre Uraraka, Toga y el chico rubio con una máquina en su ombligo. Esta carrera sería de 3 debido a que en total estaban impares y no podían dejar a alguien por fuera. Uraraka tocó sus zapatos y su ropa, aligerando su peso al quitarles la gravedad. Toga solo se estiró, el chico por su parte solo hacía poses ridículas dándose aires de importante. Toga no podría utilizar su Kirk debido a que todas eran pruebas físicas, por lo cual tendría que apañárselas con su condición física. La primera en llegar fue Toga con un tiempo de 5,50 segundos gracias a su condición física. El segundo fue el chico rubio llamado Aoyama Yuga con un tiempo de 5,51 gracias a su Kirk que le permitía expulsar un láser azul desde su ombligo, con los cuales se propulsó un par de metros para caer, repitió este mismo proceso varias veces. Por última Uraraka con un tiempo de 7,15 segundos, una vez llegó fue animada por Toga para esforzarse más en la siguiente prueba, a lo cual la castaña se anima. Si disparo por más de un segundo me da dolor de estómago, dijo Aoyama a los demás por detrás de él queriendo parecer importante a la vista de todos, causando que el colectivo piense, ¿qué le sucede? Cuando ven el límite de sus quirks y los resultados del desarrollo de cada uno, se volverá visible lo que pueden o no hacer, decía Aizawa con calma y algo de fastidio. La siguiente carrera sería de una chica de largo cabello negro recogido con una cola llamada Yaoyorozu Momo, la cual tenía un quirk bastante interesante llamado Creati, que le permitía crear el objeto que desee, simplemente necesitaba saber la composición atómica de lo que desee crear. El segundo corredor era el chico bajito pelimorado llamado Mineta Minoru. Momo creó un largo bastón, el cual alargó para llegar lo más rápido posible, obteniendo un tiempo de 6,08 segundos. Mineta en cambio utilizó las esferas de su cabeza para dar un gran salto de distancia, pero su tiempo es tan irrelevante que me tomaré la libertad de ignorarlo. Lo siguieron varios grupos donde cada uno daba rienda suelta a sus quirks para ayudarlos a tener un mejor tiempo que el resto. Claro que había otros como Toga que su Kirk no lo ayudaría en esa prueba, como era el caso del chico pelirrojo quien solo corrió con todas sus fuerzas sin manifestar su Kirk.
Ahora llegó el turno de Izuku y Katsuki, los cuales se posicionaron en la línea de partida. Izuku con una expresión calmada y una leve sonrisa, mientras que Katsuki con una mirada desafiante y emocionada, esperando ver qué tanta juego podría dar Deku. En sus marcas, listos, fuera. Exclamó el robot dando la señal de partida. Boom/Fush. Fue el sonido que emitieron ambos chicos al momento de utilizar sus quirks. Katsuki colocó sus brazos hacia atrás y con su sudor de nitroglicerina creó explosiones que lo propulsaban en el aire a gran velocidad. Tenía una sonrisa arrogante y victoriosa, pensando que ya había hecho que el peliverde mordiera el polvo, pero grande fue su sorpresa cuando algo lo rebasó. Era Izuku que en el momento de la partida se impulsó con el One for All en sus pies para tomar impulso y para sobrepasar a Izuku colocó sus manos hacia atrás para utilizar Pulse y así adelantar con creces al rubio cenizo. También a causa de usar Pulse creó corrientes de viento muy fuertes tras de él, lo cual causó que Bakugou volara contracorriente y los estudiantes detrás del peliverde trataran de no salir volando. Izuku llegó con un tiempo registrado de 2,78 y Katsuki con uno de 4,72 debido a que tuvo que volar luchando contra la corriente de viento creada por Izuku. Una vez Katsuki se reincorporó se frustró al verificar que efectivamente fue el peliverde quien creó esa corriente de aire que venció al 0 puntos, y no solo eso, sino que le acababa de vencer en algo y eso sencillamente no se debía repetir. Varios de los que vieron esto estaban asombrados con el desempeño de Izuku y su llamativo quirk de aire por lo que pudieron ver, después de todo fue tan rápida la velocidad con la que usó One for All que pasó desapercibida por todos. Segunda prueba. Fuerza de agarre. Aquí Aizawa les dio a todos unos dispositivos hechos para medir la fuerza de agarre mediante la tensión que estos apliquen en él. Por lo tanto todos al mismo tiempo hicieron la prueba para no perder el tiempo. Las chicas en promedio tenían un resultado promedio de 53 kilogramos excepto Tsuyu que por la fuerza de su lengua alcanzó a tener 83 kilogramos como resultado. A Aizawa no le importó que utilizara su quirk de esta forma debido a que estaba completamente permitido, tenían que utilizar su ingenio para obtener buenos resultados. Por su parte la mayoría de hombres no fueron muy destacables que se diga, siendo 65 kilogramos el resultado promedio de ellos. Había un chico de 6 brazos y alta estatura llamado Shouji Mezo que con su quirk de mutación obtuvo el asombroso resultado de 540 kilogramos. ¿Qué eres, un gorila o un pulpo?, exclamaba el pelinegro de extraños codos llamado Zero Anta muy sorprendido con la descomunal fuerza del chico. Los pulpos definitivamente son geniales, decía Mineta mirando a Shoji mientras una gran variedad de pensamientos pervertidos pasaban por su mente pensando en el mundo de probabilidades con tentáculos, 240 kilogramos. Eres muy fuerte Izuku-kun. Decía Uraraka notablemente sorprendida por lo asombrosamente fuerte que era Izuku saliendo completamente del promedio de los demás. Toga se puso al lado de la castaña con una leve sonrisa para decirle, solo espera.